Me avisaron de que la plataforma de Moodle, no se va a poder usar para estos exámenes. Creo que se silenció, licenciada. Sí, perdón, no sé si me escucharon que, la plataforma de Moodle no se va a poder utilizar para los exámenes, sino que se van a examinar en Classroom. Creo que era algo que ustedes preferían, ¿verdad? Así es de que, bueno, pues es una buena noticia, ¿verdad? Mientras entran los demás compañeros, sí, Jamie. Gracias, licenciada, muy amable. Fíjese que para no interrumpir más adelante la clase y aprovechando que estamos tocando el tema del Sí. examen parcial, el día de hoy, Ethel Galeano no va a poder estar con nosotros por un compromiso laboral, y ella Ujú, me preguntaba si había alguna manera de ponerse en contacto con usted, porque hoy le informaron que por motivos laborales tiene que viajar a Estados Unidos desde el 27 de febrero hasta el 7 de marzo aproximadamente. Entonces, no va mm, a poder sustentar su examen y si la recuperación o el examen extraordinario, debo decir, es ujú, 3 días después, probablemente tampoco esté en el país. Entonces, ella quería mm. saber si había alguna forma de comunicarse directamente con usted para discutir este asunto directamente con Sí, pero se va a ausentar mucho usted y tiempo, ver qué opciones tiene, incluso ¿verdad? de clases y todo, ¿verdad? No va a ser ninguno de los exámenes. Pues fíjese que ella decía que probablemente a clases sí pueda ella, estar escuchando, ¿verdad? Pero en cuestión de exámenes, no quisiera arriesgarse que la conexión no sea la apropiada, ya que va a estar Ujú. en otro lugar, ¿verdad? Y no conectada a su red directa Wi-Fi. Entonces, que por eso era que prefería no arriesgarse. Y ella no Pero llegó a clases hoy, no vino a clases, no se presentó. no, fíjese que hoy sí, por eso ella me pidió favor, porque hoy no, por motivos laborales también, ¿verdad? No pudo estar presente el día de hoy. Habría que ver, pero no le puedo dar una respuesta en este momento. Realmente no. Depende de Ah, muchas okey. cosas. Yo no le ofrezco a ella su examen extemporáneo ni nada de eso, Claro, claro. porque las circunstancias, pues, no apoyan, no abonan. No lo está Mm. haciendo personalmente, ella está ya prácticamente de viaje, no va a estar ni para el normal ni para el otro examen, entonces, pues, no todo se puede hacer, ¿verdad? A veces uno tiene que escoger, porque Exacto. ante tanta, digamos, ante tanto problema, pues, entonces Sí, ella tiene que escoger mejor, ¿verdad? Qué es lo que más le sí, conviene, porque yo no le puedo dar el curso, no le puedo regalar el curso así, sin recibir clases, sin recibir su examen, y yo no voy a hacer examen extraordinario porque tengo casi 1000 alumnos. Entonces, exacto. consideren ustedes lo que eso significa para un profesor, especialmente que yo no tengo auxiliar. Entonces, tengo Claro que que sí, lidiar con licencia. casi 1000 problemas socioeconómicos de cada quien, ¿verdad? Que el trabajo, que esto, que lo otro. Cada alumno representa un cúmulo de cosas, que la universidad, pues, no le puede resolver, ¿verdad? No se puede tener todo al mismo tiempo. Y la otra Claro, cosa licencia. es de que yo con casi 1000 alumnos, imagínense que me ponga a hacer exámenes extemporáneos, eh, a menos que haya una enfermedad y que hubieran realmente que hubieran que hospitalizarse, y para ello me lo tienen que demostrar documentalmente y todo, ¿verdad? A menos, no sé, pero eso ya es conveniencia de ella, pues. Y si no está en ninguno de los 2 exámenes, pues ella tiene que escoger. Pero yo sí tengo muchos alumnos, compañera, créame.
muchos alumnos. Ay, sí, la comprendo y la entiendo, Sí, licenciada. Bueno, yo cumplí sí, con trasladar la información que ella me sí, pidió favor, ¿verdad?, que preguntara y sí, muchísimas gracias por su sí, no, respuesta, no, licenciada. Lenny, sí. No, mire, esto va para todos, no es para solo para usted y su compañera. No, miren, jóvenes, como les digo, tengo casi 1000 alumnos. Yo no sé por qué a mí siempre me asignan mucha gente en cada sección. Y yo ahora hablé a control académico, ¿verdad? Que los ingenieros que con esta asignación extemporánea que ya no me asignen más. Y ustedes comprenderán que es una universidad pública, pues no es una universidad privada donde se puede hacer de todo, donde se paga por cada examen, cosas así, ¿verdad? Pues, y uno tiene que lidiar con lo que tiene, ¿verdad? Entonces, yo sí quisiera empezar ya lo que tengo que hacer, porque como a las 7 terminamos, entonces no me da tiempo, ¿verdad? Cintia, si es muy importante lo que tiene que decir, si no, quisiera que continuáramos con el curso. Entonces, les estaba dando esa noticia, ¿verdad? De que va a ser por Classroom. Creo que para todos ustedes es más cómoda esa plataforma. La otra cosa es de que vamos a, quería preguntarles, bueno, no preguntarles, decirles que yo voy a hacer el examen a las 20 horas y que creo que para todos está bien, ¿verdad? En eso creo que todos estamos de acuerdo. Pregunto, Sí, está bien, licenciada. va, porque lo Perfecto, podía hacer a licenciada. las 5:30, pero creo que como todos son trabajadores, entonces, pues no sé, ¿verdad? Creo que les queda más cómodo para llegar a sus casas, para terminar su jornada de trabajo y todas las 20 horas. Sí, Cintia, yo le di la palabra a Cintia, pero usted no contestó. Bueno, entonces, sí, Licenciada, Saudi, mire, yo no me quiero entretener mucho en platicar con ustedes porque tenemos buen material para ver hoy. una Y esto pregunta va a entrar rápida, al examen, disculpe. ¿sí? Yo acabo de entrar, no sé si ya mencionó sobre esto, pero el viernes vamos a tener clases de cuando ya estamos en parciales, ¿o El no? viernes, este viernes. Cuando inician los parciales, no, de este Ah, mes, mire, generalmente no se puede porque los alumnos a veces se les traspasa su horario, ¿verdad? gracias, licenciada. Entonces yo considero pues de que han tenido poco tiempo de clases realmente porque el semestre empezó hasta finales de enero, a pesar de que hemos visto intensamente los temas. Pero sí, yo creo que este viernes sí va a haber clases, o sea, mañana, ¿verdad? Pero mientras está el tiempo de exámenes, pues yo considero que ustedes necesitan su espacio para hacer sus exámenes, ¿verdad? Entonces, a menos que hayan alumnos y que quieran recibir clase, ¿verdad? Pues entonces eh, sería que sí, ¿verdad? Si no, pues no hay alumnos, no hay problema. Bueno, quiero dictarles unas preguntitas a manera de ejercicio, ¿verdad? Porque como pueden entender ustedes, si tengo casi 1000 alumnos, no puedo hacer pregunta directa, porque cada quien tiene su reacción, su escritura, su manera de contestar. Y entonces, si yo hago pregunta directa a esa cantidad de alumnos, pues especialmente la sección B es la más grande, siempre es la más grande. Entonces, nunca voy a terminar de calificar, ¿verdad? Por eso prefiero mejor eh, hacerles otra pregunta, digamos, puede ser de respuesta múltiple o puede ser de falso o verdadero, algo que se pueda manejar dada la cantidad de alumnos, ¿verdad? Así es de que, pues les voy a dar unas preguntas ahí, si quieren anotan, ¿verdad? Basadas en el libro del doctor Máximo Pacheco. Por ejemplo, ¿qué es la filosofía? Anoten ahí.
También qué es la filosofía del derecho, ¿verdad? ¿Qué significación práctica? Voy muy rápido, ustedes me dicen, me indican. Un poquito, licenciado. Bueno, si ¿Podría gustan, lo repetir repito. la segunda, licenciada, por favor? Sí, con mucho gusto. Bueno, la primera es qué es filosofía, ¿verdad? La segunda es qué es filosofía del derecho. No, la tercera es qué significación práctica tiene la filosofía del derecho en la vida del derecho. O sea, son pequeños temas que hacen que ustedes tengan que leer completamente los materiales para poder dar una respuesta. Eh, ¿Qué es la ciencia? ¿Verdad? ¿Qué es la ciencia? Y si ustedes han leído los materiales, pues no tendrán ningún problema en responder, ¿verdad? Las preguntas que se les hacen. Porque no estoy pidiendo que redacten, sino solo me tienen que decir, por ejemplo, o señalar la respuesta adecuada. De 3 respuestas, pueden colocar ahí la que ustedes consideran que es correcta, o si es falso verdadero, pues ustedes contestarán con un verdadero o con un falso, ¿verdad? Igual valen las 2. Entonces, la otra pregunta es, ¿qué es la ciencia, verdad? Otra pregunta, ¿qué es la ciencia del derecho? ¿Y qué relaciones existen entre la filosofía del derecho y la ciencia del derecho? Vamos a ver también. em, por ejemplo, de existir una ciencia del derecho. 2 puntos. Vamos a hacer varias preguntas ahí. ¿Cuál sería su objeto? Perdón, licenciada, ¿podría repetir? Sí, miren, de existir una ciencia del derecho. De esa pregunta vamos a hacer otras, ¿verdad? 2 puntos, ¿verdad? Ustedes escriben de existir una ciencia del derecho, 2 puntos. Aquí viene la primera pregunta sobre eso. ¿Cuál sería su objeto? Ya, los estoy esperando a ver si estamos al día. Sí, Ahí licenciada. vamos a ver. Sí, muy bien. ¿Cuál sería el método apropiado para conocerla? ¿En qué se diferenciaría la ciencia del derecho de la filosofía del derecho, coma, de la sociología jurídica y de la historia del derecho? O sea, vean ustedes que ahí hay varios temas que se señalan, ¿verdad? Pero eso es para que ustedes vayan buscando la respuesta, porque va en orden ascendente, ¿verdad? Del material que les di. Y ustedes tienen que leer para poder tener la idea de lo que se les pregunta, ¿verdad? Poniéndose en el caso hipotético de que tuvieran que redactar la respuesta, ¿verdad? Pero ya les expliqué que no puedo hacer pregunta directa, pues demasiado. Y a 1000 alumnos es 1000 problemas socioeconómicos, es mucha
mucha la carga académica, ¿verdad? Dar clases no es problema, el problema son todas esas evaluaciones que hay que hacer. ¿Y, y cuáles son? Otra pregunta, jóvenes. Vamos a ver aquí. Describa el contexto histórico en que surge la doctrina sobre la corriente justnaturalista o derecho natural y qué representa. No se olviden que en el derecho natural también la importancia es que ahí están las costumbres de los pueblos, ¿verdad? Y por eso es que el derecho natural es importante. Lo que pasa es que después ya cuando se forma el Estado, entonces el Estado tiende a desplazar las corrientes naturalistas, pero ¿qué pasa con la gente, verdad? Porque ahí están su manera de ser, su manera de vivir, su manera de pensar, sus aspiraciones sobre la justicia, etcétera, ¿verdad? Pero vamos a ver el proceso ahorita. Así, describan el contexto histórico en que surge la doctrina sobre la corriente justnaturalista o derecho natural. ¿Y qué representa? ¿Cuáles son las características del derecho natural? ¿Verdad? ¿Cuál sería la diferencia entre la visión del derecho natural y la del positivismo? Y la visión de la ley en ambos casos, ¿verdad? Disculpe, licenciada, ¿podría repetir? Gracias. Sí. ¿Dónde se quedó? Porque ya me perdí. ¿La diferencia del derecho natural? Sí. ¿Cuál es la diferencia entre la visión del derecho natural y la del positivismo? Y la visión de la ley en ambos casos. Son complejos los temas, son complejos. Pero como no los estoy examinando ahorita, ¿verdad? Tienen tiempecito para poder consultar sus copias, platicar ahí, consultar con los compañeros y todo, ¿verdad? Vamos a ver, señale las características del derecho natural. ¿Y quiénes son sus exponentes? Bueno, con ustedes ya habíamos platicado sobre lo que era el derecho natural, ¿verdad? Ya lo habíamos visto. Entonces ahora vamos a hacer una media, ¿qué les dijera yo? Les voy a exhibir la presentación que teníamos la semana pasada. Ay, no la tengo. Ahorita voy a ver. Ahí estamos. Bueno. ¿Ven la presentación, jóvenes? No, licenciada, no se veía, no, licenciada. Entonces voy a volver a colocarla. Esta era la que traíamos desde hace rato.
Ahora sí. Sí, licenciada. Ah, muy bien. Aquí está. Vamos a ver, se desapareció, ¿verdad? Sí, licenciada, ya no lo veo. Ay, no, bueno, permítame un segundito. ¿La ven ahí? Sí, licenciada. Ah, va, muy bien. Bueno, entonces continuemos, ¿verdad? Habíamos hablado, pues, de que el naturalismo, derecho natural, pues, es un sistema filosófico, ¿verdad? En el que, pues, todas las... todo el esquema, el sistema y las doctrinas, en un primer principio, fue el primer modelo de derecho que existió, fue el primer modelo. Y pues el naturalismo es una filosofía o teoría del derecho natural que se propone analizar, describir, explicar o comprender un fenómeno social que denominamos derecho. Vamos a ver. Que denominamos derecho. Distinguir el derecho natural o derechos morales naturales que depende de lo que sea en cada momento histórico o cultural, constituye el paradigma de lo justo, moral y ético en esa época, en ese momento histórico, ¿verdad? Y para ello, para distinguir eso, depende la época histórica en que estamos viviendo. Yo no sé si ustedes lograron leer la historia del derecho o lo están dejando todo para última hora, ¿verdad? Me imagino que no han leído sobre la historia del derecho, porque estos temas que estoy explicando aquí van muy ligados a la historia del derecho. Y entonces, para poder saber, para comprender el fenómeno social que denominamos derecho, y para distinguir el derecho natural en cada momento histórico o cultural, pues es útil distinguir entre, primero, la teoría o filosofía del derecho natural, ya como es, ¿verdad? Es teológica, es racionalista o contemporánea, porque la cuestión es de que en un principio se creía que todo el conocimiento venía de un ser supremo como Dios, pero después los filósofos y los estudiosos se dan cuenta que, y eso ahí viene Hugo Grocio, Pufendorf, Thomas Hobbes, Juan Jacobo Rousseau incluso, ellos se dan cuenta de que el conocimiento y el derecho viene propiamente de una alta evolución de la materia, del cerebro, pues, y que pues el derecho que no ha sido necesariamente brindado por un ser supremo, ¿verdad? Sino que surge del propio desarrollo de la razón del hombre, ¿verdad? Y, y bueno, por eso, y depende la época en que se esté viviendo, ¿verdad? Por eso es de que si fuera la época del derecho teológico o el derecho canónico, pues habrá que ver cuál es la filosofía del derecho natural, o si es el racionalista, que ya es contrario pues al teológico, y que como teoría del fenómeno jurídico representa la forma o el cómo del derecho natural con características particulares y comunes
desde la perspectiva ontológica, epistemológica y axiológica. También de los derechos, depende de los, hay que distinguir de los derechos o principios que representan el qué o su contenido, que se materializa en normas, valores y principios éticos sociales. Esto ya lo habíamos visto, jóvenes, lo vimos la última vez, el viernes, me parece. Y entonces, ya les expliqué la distinción o la diferencia entre lo que se conoce como derecho natural versus ley natural, ¿verdad? Ya lo vimos. Que la ley natural se refiere a la naturaleza y cómo se expresan las teorías científicas de los fenómenos naturales. Es el mundo del ser o fenoménico, ¿verdad? En cambio, el derecho natural no es eso. La ley natural es, por ejemplo, que si el agua hierve a 100 grados, se evapora. Esa es una ley natural. A las mismas causas, los mismos efectos. No sucede lo mismo con el derecho natural. El derecho natural, pues, no es escrito, es intuitivo, conlleva valores como la justicia. Y cuando uno habla de justicia, pues está hablando de derecho natural, de los valores del derecho. También conlleva la tradición, ¿verdad? La tradición de los pueblos, lo que han hecho generaciones por generaciones. Y conlleva la moral también. Yo les he hablado mucho de la moral social. La moral es colectiva. Por ejemplo, la moral social de los guatemaltecos no coincide con muchas de las cosas que se están haciendo ahora, ¿verdad? Pero que por temor a los señalamientos, mucha gente no se pronuncia, ¿verdad? Entonces, porque además hay una persecución. Pero como también el derecho natural lo estudian los políticos, los filósofos, los moralistas, etcétera, resulta que todos se ocupan de los derechos naturales, por ello los argumentos que defienden las tesis justnaturalistas tienen un carácter interdisciplinario, ¿verdad? Porque si bien es cierto que el justnaturalismo pues va siendo desplazado por el positivismo, también lo es que cuando ya resurgen los derechos, el justnaturalismo con los derechos humanos y con el neoconstitucionalismo, regresa para ocupar un lugar junto con el positivismo. Y entonces el justnaturalismo fue el primer modelo de filosofía del derecho. Constituyó el modelo epistemológico, ontológico, o sea, epistemológico de verdades, ontológico del ser y el axiológico de valores, dominante en la Edad Media y parte de la modernidad. Pero en estricto sentido, la idea de un derecho natural como derecho vinculante y supraordenado surge en el pensamiento medieval en que establecen las bases teóricas de reflexiones filosóficas sobre el derecho, ¿verdad? Entonces, lo justo por naturaleza y justo según la ley se fue estudiando dentro de la Edad Antigua con Sócrates y los sofistas. Sócrates, no obstante, que consideraba que a la justicia y el derecho natural como algo muy vigente, se dio cuenta que la ley la ley positiva que existía y que eventualmente lo sometió a un juicio en el que lo condenaron a muerte bebiendo la cicuta. Él tuvo oportunidad de salir, como les decía, pero él dijo, no, eso sería contradecir todo lo que yo le enseñaba a mis discípulos. Y lo que ellos tienen que aprender es que si la ley es injusta, no obstante eso, pues hay que acatarla, decía, ¿verdad? Distinto fue lo de Antígona y Creonte, que ya se lo relaté también, ¿verdad? Que no obstante que la ley es injusta, Antígona le dice a Creonte que lo que está haciendo no es justo, pues, y que ella no está dispuesta a obedecer la ley. Caso diferente con Sócrates. Y entonces Aristóteles pues considera pues la justicia política legal y la justicia política natural, ¿verdad? Comprende la distinción entre estos dos aspectos, entre las leyes creadas por la convención o las decisiones humanas
que tienen una eficacia limitada en las comunidades políticas para las que fueron establecidas. Y bueno, para Aristóteles había contradicción. Entre ambas debían prevalecer las normas del derecho común, o sea, la justicia natural, en virtud de los acontecimientos, ¿verdad? Y entonces niega una de las premisas del naturalismo al suponer que el derecho convencional, o sea, el positivo, el impuesto es válido, así sea contradictorio y niegue la justicia natural. Luego teníamos, yo creo que ya se los había dicho, la igualdad y la unidad, ¿verdad? Impulsadas por el estoicismo, influenciado por la ética universalista, que ya no tiene como referencia la ciudad-estado, sino el cosmos. O sea, ya todos sabemos que existe la humanidad en todos los lugares, en muchos pueblos, y que tenemos la noción de la recta razón o logos, o sea, como fundamento de la ley universal, natural humana, y también la idea de igualdad y unidad del género humano. La idea de la recta razón, pues, permite al estoicismo restablecer la unidad entre la ley humana y la ley del universo que rige el orden natural. Nomos. Sí, todos tenemos idea de que ya en ese entonces se tiene idea de que existe en muchos pueblos y que todos son seres humanos, no obstante las diferentes razas. Pero tienen que respetarse, pues tienen que velarse por la integridad de esas personas. Entonces, aquí tienen ustedes algunas características del derecho natural que a la vez ya las habíamos visto el viernes, ¿verdad? Y pues todas estas ideas van a influir en el derecho, el jus gentium y el jus civile, como parte de la normativa que se sustenta en los diferentes pueblos, ¿verdad? De ahí nace el jus gentium, que se vuelve el derecho internacional, que ya es para todos los seres humanos de todas las naciones, y el jus civile, que es para las comunidades locales de las ciudades, según el derecho romano, ¿verdad? Y todo esto pues va a influir en esas normas, ¿verdad? En que son aplicables las leyes locales, o sea, el jus civile, y también lo es el jus gentium, porque hay que entender que hay otros pueblos que no se pueden hacer a un lado, coexisten con todos nosotros, ¿verdad? Y pues aquí tienen ustedes un poco de lo que estábamos platicando sobre los precursores del derecho natural, ¿verdad? En Roma, pues es Cicerón, Gayo, Ulpiano y Pablo, más o menos con el nombre de sus tesis. Existió también el naturalismo teológico o pesimismo antropológico, que se ve desde dos puntos de vista, desde el voluntarismo y desde el intelectualismo, ¿verdad? Creo que eso ya lo vimos, que el pensamiento teológico medieval, a diferencia del grecorromano, distinguió entre nociones de derecho positivo y de derecho natural y la fuerza vinculante del derecho natural sobre el derecho positivo. Hay dos escuelas, las voluntaristas y las intelectualistas. El voluntarismo sostuvo que la naturaleza y la razón humana se hallaban corruptas a causa del pecado original. Y aquí estamos hablando de su precursor, que es el famoso fraile San Agustín de Hipona, que saben ustedes que él fue abogado. Su primera profesión era como abogado. Y después se hizo sacerdote. Entonces sí conocía lo que estaba diciendo, ¿eh? Pues él decía que a causa del pecado original, la razón humana se corrompió y eso le impedía distinguir entre lo justo y lo injusto, o la verdad del error. Y por eso el principal método de conocimiento se daba por medio de la revelación. Y Dios era su principal fuente, y Dios era su principal fuente. Y exige la subordinación de la razón a la revelación.
y por supuesto a la autoridad que posee esa revelación, que no dudemos que es la iglesia. Entonces la iglesia se fue haciendo fuerte. Yo ya les había explicado cómo la iglesia fue creciendo y creciendo, y realmente se hizo muy importante, mucho más allá que el Estado. De tal suerte que todas las decisiones importantes a nivel político, religioso, hasta económico y todo eso las tomaba la iglesia antes que el rey. El rey le consultaba al sacerdote. Y vamos a ver. Y entonces eso sostenía el voluntarismo, ¿verdad? Porque el argumento más importante del voluntarismo es el que afirma que las cosas o las acciones no son buenas, ¿verdad? Porque la razón las reconozca, sino porque Dios las manda. Y sin embargo, San Agustín de Hipona, pues, en su concepción teológica dijo, con relación a la tesis de la injusticia del derecho, dijo que la ley positiva para tener fuerza vinculante, pues debe ser coactiva y exigir obediencia. Debe ajustarse al contenido de la ley eterna. Si se ajusta al contenido de la ley eterna, entonces se ajusta a la justicia. Porque es como afirmaba así categóricamente San Agustín de Hipona, decía, no es ley la que no es justa, ¿verdad? Y así va cambiando pues el panorama. Y ese es el naturalismo teológico, ¿verdad? Luego, contrario al pesimismo antropológico del voluntarismo, surge la escuela intelectualista, que sostiene que no basta el pecado original para invalidar las posibilidades del conocimiento de la realidad y de las reglas morales. La fe y la razón, la revelación y la inteligencia se complementan en el conocimiento y el establecimiento de la verdad de los principios esenciales. Y esto surge con el padre también, Santo Tomás de Aquino, ¿verdad? Que le otorga al hombre la capacidad para conocer, que dice que el Dios también le otorga al hombre la capacidad para conocer las verdades divinas a través de la revelación y las verdades necesarias mediante la razón especulativa y las verdades sobre las acciones humanas mediante la razón práctica. Entonces, ustedes pueden ver de que Santo Tomás de Aquino pues ya le da cierto relativismo a esa ley eterna, que en el tiempo de San Agustín pues era una ley eterna absoluta, ¿verdad? Era, digamos, él hacía depender del pecado todo, ¿verdad? Incluso decía que el Estado decía que el pecado, no, perdón, que el Estado había surgido por el pecado del hombre. En cambio, Santo Tomás de Aquino dice, no, el Estado surge porque es una necesidad social, ¿verdad? Entonces, siempre ambos aplican la ley eterna, pero uno es de pensamiento absoluto y el otro de pensamiento un poco más relativo, ¿verdad? O sea, más suaviza un poco más los impactos de la ley eterna y entiende más al género humano. Entonces, cuando la ley humana, dice Santo Tomás de Aquino, viola la ley natural, pues es corrompida o corrupta, pero no la invalida, ni la borra del mapa, sino que se mantiene ahí la ley positiva, la ley escrita. Y entonces pueden ser, digamos que estas leyes pueden ser injustas de dos maneras, porque son contrarias al bien del hombre y se oponen al fin natural de las cosas, a pesar de su injusticia, pero deben ser obedecidas para evitar el escándalo y el desorden. Y B, las leyes pueden ser injustas porque se oponen a la ley divina, en cuyo caso no pueden observarse bajo ninguna justificación. Entonces, luego el naturalismo racionalista camina a la Edad Media y llegamos a la Edad Moderna, ¿verdad? En que surge el naturalismo, pero ya será de carácter estrictamente racional, o sea que el conocimiento viene
de la alta evolución del cerebro y de la razón, del lenguaje también, y de muchas otras cosas. Y entonces, digamos, el conocimiento ya no proviene solo de Dios, sino que del raciocinio del individuo. Entonces, para Grocio, el instinto de sociabilidad es el fundamento del derecho natural y de la distinción entre lo justo y lo injusto. Considera que el instinto de vivir en sociedad lo distingue del resto de los animales. Lo impulsa a ordenar su comunidad pacíficamente según su propio entendimiento, ayudado por el lenguaje y la facultad de conocer y obrar conforme a su naturaleza. Para Wolf, que no está ahí, la naturaleza de una cosa se identifica con su fin. Eric Wolf, ¿sí? Y busca la perfección. Y esta visión teleológica de buscar la perfección infiere que la primera ley natural es buscar la perfección individual y colectiva, interna y externa. Es una máxima moral de la naturaleza humana y es descubierta por la razón. Coase también dice que el hombre en estado de naturaleza es un lobo para el hombre, para el propio hombre. El derecho no surge de la vinculación con el bien común, sino que es producto de seres interesados y egoístas, dueños de su derecho natural, sometidos a inseguridad en sus bienes y propiedades, y entonces convienen en crear instituciones y reglas para liberarlos de ese estado de guerra y protegerlos en su integridad y bienes, ¿verdad? John Locke pues, defiende la idea del pacto social que después va a crear al Estado como república, ¿verdad? Porque ya existía un rey, pero estos filósofos pugnan porque el rey no tenga todo el poder, sino que lo comparta con un órgano colegiado, ¿verdad? Y de eso habla el contrato social, de que la gente ceda sus derechos civiles a un ente suprahumano para que le tributarle a este órgano suprahumano y pedirle a cambio seguridad, ¿verdad? Seguridad, sobre todo protección, en fin, muchas cosas. Entonces, el positivismo, esto no lo habíamos visto ayer, la semana pasada. Las teorías del derecho que constituyeron el paradigma dominante a partir del siglo XX y mitad del siglo XIX, en estas teorías se ubican el positivismo teórico, positivismo sociológico y positivismo metodológico. Un poco lo que hace Norberto Bobbio para estudiar el positivismo, como metodología, como ciencia, como teoría y como sociología, o sociologismo realista. Entonces, una tesis ontológica afirma que el objeto del estudio de la teoría del derecho es un dato empírico, histórico o real, que es el derecho positivo. Y excluye el análisis metafísico que traía el derecho natural. Y separa conceptualmente el derecho positivo y la moral crítica. Y también entre el derecho que es, separa el derecho que es del derecho que debería ser. El derecho que es el positivismo y el derecho que debería ser es el justnaturalismo. Y las tesis, bueno, y también una tesis metodológica que dice que el método tiene el propósito de describir y explicar el fenómeno jurídico. Y esta es la tesis metodológica. Y está la tesis semántica, ¿verdad? O epistemológica, en que las proposiciones o enunciados de la teoría del derecho tienen carácter de verdad. Entonces, hay presupuestos teóricos y conceptuales. Hasta finales del siglo XVII, las nuevas dinámicas ideológicas y epistemológicas traen la crisis del paradigma del derecho natural. En adelante solo será considerado como derecho. Ya no tendrá apellido, ¿verdad? Pero derecho se le va a decir al puesto o creado por las decisiones o convenciones humanas. Esto es el derecho positivo. No sé si se entiende, si me explico bien en cuanto a cómo surge el derecho positivo, ¿verdad? Las diferencias con el derecho natural.
Si no soy suficientemente clara, me preguntan, por favor. Y esta es la tesis básica del positivismo, que es el derecho opuesto. La instauración del paradigma positivista como modelo de pensamiento racional y objetivo. Las teorías del Estado moderno. Las teorías sobre las bondades de la codificación y el argumento del legislador racional son los argumentos para sostener que no son las normas morales, naturales, sino que son las normas jurídicas positivas las que deben regular las relaciones sociales. Y entonces cambia, ¿verdad? Se va desplazando un poco el derecho positivo. Y en estos pues está un poco Kant también, y está la escuela histórica alemana del siglo XIX, aboga por la tesis del derecho positivo, ¿qué quiere decir positivo? Puesto por los legisladores. Positivismo es el derecho puesto por los legisladores en oposición al derecho natural, ¿verdad? Hans Kelsen también aboga por el derecho jurídico, el derecho positivo, perdón, por el positivismo jurídico, o sea, el derecho producido por actos de la voluntad del hombre. Y hace la distinción entre derecho y moral, entre derecho y justicia. Y por su medio la moral se proyecta en el derecho. Pues sí, porque cuando no hay un derecho justo, pues se desvincula de lo que es un derecho moral, ¿verdad? Que va conforme a la moral. En cambio, el derecho justo o la legitimidad van más cerca de la moral. Por ejemplo, de la moral social, la moral de los guatemaltecos. Hay muchas cosas que pasan que están en contra de la moral de los guatemaltecos. Pero como somos estoicos, ¿verdad? Aguantamos todo. Y entonces el derecho de los legisladores debe corresponder, dice, a la exigencia política y jurídica y a la seguridad jurídica del momento, ¿verdad? Según la época también. Entonces la epistemología positivista dice que el positivismo filosófico es la corriente intelectual dominante en el siglo XIX y considera la realidad hecha, acabada, externa y objetiva al sujeto cognoscente. ¿Se acuerdan de los elementos de la teoría del conocimiento, verdad? El sujeto cognoscente y el objeto del conocimiento. Y aquello que no cumpla con ese requisito no puede ser objeto del conocimiento. Tesis o presupuesto ontológico racional sometido a principios lógicos y con un método para obtenerla, que este método no es el método científico, sino que es el método de las ciencias empíricas. Estudia el derecho como un hecho y no como un valor. Fíjense ustedes cómo se va transformando o cambiando, van desplazando el derecho natural. Si se estudia el derecho como un hecho y no como un valor, entonces se está proscribiendo, no digo prescribiendo, es proscribiendo, o sea, sacando, ¿verdad? Todo elemento axiológico, todo elemento de valor, como la justicia o moral, de la definición del derecho y del derecho justo. Al aplicar estos presupuestos a la reflexión filosófica sobre el derecho del siglo XIX, se comprende en primer lugar, entonces, ¿por qué la filosofía del derecho asimila decimonónica, ¿verdad? Que es un término que tienen que agregar a su léxico, por favor. Asimila al jurista a un científico, exigiéndole que describa al derecho como es, esto es, analizando su estructura formal y prescindiendo de cualquier valor de su contenido o finalidad, que es el deber ser. Porque la finalidad o el fin teleológico, el derecho natural es el deber ser, estudiar el derecho como debe ser, de acuerdo a la luz de la justicia. Y cuando nosotros estudiamos en nuestra facultad, en el primer semestre, Introducción al Derecho, pues estamos estudiando eso, precisamente lo que aquí les acabo de decir, exigiéndole al científico que describa el derecho como es, o sea, que es un conjunto de normas imperativas, que la ciencia del derecho es una ciencia que busca, etcétera, etcétera. Analizando su estructura formal, es decir, la forma,
y prescindiendo de cualquier valor de contenido o finalidad, como es el deber ser. O sea que nosotros cuando estudiamos en el primer semestre nuestra teoría del derecho, pues lo estudiamos desde ese punto de vista, positivista. Y la justicia viene después, ¿verdad? Ya cuando reciben ustedes filosofía del derecho o derechos humanos, entonces se dan cuenta que había que introducir también la justicia. Pero el primer acercamiento con el derecho es ese. Es ese. Luego, en segundo lugar, porque sostuvo la idea de una ciencia jurídica y porque se dijo que su objeto de conocimiento es el derecho positivo. O sea, es la ley, que puede ser el derecho histórico, observable empíricamente. En tercer lugar, porque priorizó la certeza y la seguridad frente a otros valores como la justicia. Y finalmente, porque consideró que el método para estudiar, se consideró, ¿verdad?, que el método para estudiar y analizar el derecho positivo debe ser el mismo de las ciencias modernas y no el derecho natural ideal y metafísico y no observable empíricamente, ¿verdad? Entonces, ahí es donde toma fortaleza el positivismo, porque además el positivismo se da en un momento muy especial del desarrollo de la humanidad. Y es que en la Edad Media existió la teocracia, porque la iglesia era mucho más fuerte que el Estado. Pero a partir del protestantismo, cuando surge el protestantismo, entonces la iglesia se va debilitando. Y lo que pasa es que el protestantismo es una fuerza muy importante y que se abrió paso a sangre y fuego, pues no fue fácil. No fue así de que no, ahora viene otra teoría y que vamos, no, a sangre y fuego. ¿Verdad? Y eso fue más o menos en 1524. Entonces, la iglesia va cediendo espacio y se va fortaleciendo el Estado, el rey, ¿verdad? Fundamentalmente. Pero a la vez están estas teorías de Tomás Hobbes, Juan Jacobo Rousseau, Hugo Grocio, que apoyan la aparición de un parlamento o de un legislativo, que ya no sea solo el rey el que tiene el poder absoluto, sino que tiene que compartirlo, ¿verdad? Como les decía la semana pasada, Cromwell fue uno de los que peleó y luchó y muchos murieron porque se estableciera el parlamento en Inglaterra. O sea, que no fuera solo el rey el que disponía de vidas y bienes, sino que tenía que compartir el poder con el parlamento. Y eso no fue fácil. Entonces, la iglesia pierde poder en ese momento y pues va surgiendo el Estado poco a poco, ¿verdad? Y que dentro del Estado, pues casi que era solo el Ejecutivo en un principio, pero después con estas tesis filosóficas van apareciendo otros poderes, se va distribuyendo el poder, ¿verdad? En tres para ir formando un Estado, pero un Estado pues, de otra manera, republicano, ¿verdad? Porque en un principio era un Estado dictatorial. Así de que, entonces, en la sociedad medieval pues existía pluralidad de ordenamientos jurídicos y diversidad de fuentes del derecho, todos subordinados al derecho romano, considerado como un derecho común. Frente a la anarquía normativa, pues surgió la creación de un ente soberano capaz de imponer de manera eficaz. Y esa será la respuesta a todas esas inquietudes. Esta monopolización de la creación del derecho por el Estado moderno encuentra su fundamento en las doctrinas contractualistas. En Hobbes, lo que les decía, les acabo de decir, Hugo Grocio, Rousseau y otros defensores del poder exclusivo del Estado soberano. Ellos dicen que tiene que existir un Estado soberano y eso consiste en establecer el derecho e imponerlo coercitivamente. Y según Norberto Bobbio, que ahí lo tienen ustedes en la pantalla, se dan el formalismo y el imperativismo en esta época, porque entonces se empiezan a emitir leyes y leyes, ¿no? Y
y son impuestas a sangre y fuego, ¿verdad? Y según Bobbio se dan el formalismo y el imperativismo porque el derecho se define no por referencia al contenido material de justicia o a su finalidad, sino se define por su relación con la autoridad que es el Estado. Pues sí, porque la norma es coercitiva y puede ser coercible por el poder político o el poder público del Estado. Si no, el derecho puede tener muchas normas coercitivas, pero si no hay un ente que obligue, de nada serviría, ¿verdad? Entonces se va definiendo por su relación con la autoridad, ateniéndose únicamente al elemento puramente formal. Y por eso se dice que se da el formalismo. Y el imperativismo se da porque el derecho es considerado un mando, un imperativo, una orden. Un imperativo por medio del cual el soberano ordena o prohíbe determinados comportamientos. Y entonces aparece el Estado moderno, secularizado, que también quiero que ustedes investiguen ese término. ¿Qué es secularizado? Y lo agreguen a su diccionario. Y entonces la aparición del Estado moderno secularizado conlleva a la monopolización del derecho por la comunidad política organizada, a quien se reconoce como su única fuente, y por otra, la racionalización del material jurídico disperso. Sí, porque había muchas normas, había que ordenarlas, había que separarlas en jurídicas, en morales, en convencionalismos, en principios generales, en fin, ¿verdad? Había mucho material jurídico disperso. El derecho en la ley por el Estado y su obediencia al derecho no depende de un fundamento trascendente e intemporal, sino pasa a depender de su positividad. Esto significa de haber sido puesto por el soberano. Y entonces el Estado, desde entonces, ejerce un monopolio legítimo de la violencia y está por encima del derecho. Y eso es porque es soberano. Y el Estado siempre va a ejercer un monopolio legítimo, un monopolio de la violencia, pues. Y el concepto de soberanía como poder absoluto implica que el Estado se encuentra por encima del derecho y lo convierte en un ente único y autónomo que no tiene límite en el ejercicio de su poder y carece de instancias superiores que lo legitimen, ¿verdad? Y esto va a afectar el papel del juez, pues antes, pues los jueces que existían tenían cierto poder de decisión, libertad en la elección de la norma por aplicar, y después de esto, pues no es posible, y eso hace del juez un órgano del Estado subordinado al poder legislativo y a la ley, es decir, subordinado por la ley del Estado. Finalmente, la subordinación del juez a las decisiones del Estado. Y ahí es donde pues ya se crea el organismo judicial en los estados republicanos, ¿verdad? Y entonces se le atribuye el principio de argumento del legislador racional, se le atribuye al legislador, se le atribuye la calidad de sujeto racional y se le imputan ciertas propiedades que lo garantizan, que le garantizan su actuar, ¿verdad? Lo que no concuerda con la realidad, porque los legisladores no son nada de lo que les voy a mencionar aquí, porque decía que el legislador era un ser único, imperecedero, consciente y omnisciente, justo, lógico, de manera que cuando esas reglas de derecho eran elaboradas por una pluralidad de esos legisladores infalibles, sabios, justos, etcétera, pues había que deponer las opiniones personales. Y esa ficción del legislador racional que se creó en esa época cumple con funciones esenciales dentro de la ciencia jurídica. Y entonces hasta la interpretación de la ley le era dada al legislador y no al juez. Y de eso tiene mucho la escuela exegética, que decía que el juez es solo la boca de la ley y que el juez no podía hacer argumentaciones, sino solamente debía de trasladar la ley como decía, ¿verdad? Cosa que ha cambiado porque la escuela histórica alemana lo cambió, el neocantismo también. Y entonces la primera es que alude a la obediencia y respeto que infunde la figura del legislador, se da mayor importancia al legislador. Violar la norma no implica un acto antijurídico irracional y también injusto.
como era en el derecho natural, ¿verdad? Y la segunda, ligada a la legitimación del Estado moderno con la aparición del liberalismo. Sí, miren, el liberalismo lo que pasa es que tiene que aparecer en algún momento, ¿verdad? Cuando la Iglesia pierde poder, entonces se da un movimiento que se llama el positivismo filosófico. Y es donde, como la Iglesia pierde poder, es relegada y cobra mayor poder el Estado. Y entonces el problema que tenía el liberalismo y todos los que hacían negocios con los esclavos que venían de África, pues se sienten felices, porque ya la Iglesia no les va a prohibir eso, porque una de las instituciones que más se oponía a la esclavitud era la Iglesia. Entonces surge aquel movimiento que decía dejar hacer y dejar pasar. O sea, se podía hacer de todo y la Iglesia no iba a imponer nada. Esto tiene sus cuestiones positivas y negativas, ¿verdad? Positivas porque este movimiento dio lugar al aparecimiento de las ciencias y ya todo era medible, era comprobable y demostrable. Si uno quería presentar una teoría o un descubrimiento científico, tenía que hacer la teoría, tenía que crear hipótesis, comprobar las hipótesis y luego hacer la demostración y la comprobación de la existencia de ese descubrimiento. Entonces también surgen las estadísticas, surgen las matemáticas, el álgebra, el método científico, surge una cantidad y eso se le llamó el Renacimiento. Y entonces el liberalismo aprovecha eso, ¿verdad? El liberalismo busca legitimarse por vía de la legalidad. Pero también la legalidad es una expresión de voluntad racional que representa intereses sociales y populares, no solo de una secta, de una clase, ¿verdad? Y la legalidad racional y justa se opone a la mera fuerza irracional y arbitraria. Y una otra función, pues está articulada, una tercera función está articulada a la labor interpretativa y de aplicación del derecho, ¿verdad? Y aquí ustedes ven que Norberto Bobbio, al hablar del positivismo jurídico, distingue tres aspectos. Uno como metodología, que es como actitud éticamente neutral o para distinguir una norma jurídica de una que no lo es, con un determinado sistema de valor. También lo distingue como teoría, no solo como metodología, también como teoría del derecho positivo que vincula la existencia del derecho a la formación del Estado. Y como ideología también, en que todo derecho positivo es justo, solo por ser derecho positivo, sin importar si su contenido es justo o no. Y esta es la ideología, esta que ustedes ven aquí, pues prácticamente pasa a ser como la propaganda del derecho positivo, que dicen que es justo solo por ser derecho, ¿verdad? Y que así debe aplicarse. Y por supuesto, todo eso es un instrumento idóneo para obtener ciertos fines, como el orden, la paz y la seguridad jurídica. Bien, jóvenes, los voy a dejar aquí. Mañana vamos a continuar este punto y mañana les digo hasta dónde vamos a examinar. ¿Les parece? Muy bien, Sí, licenciada. Gracias. Vale. Sí, licenciada, muchas gracias. Buenas noches, gracias, compañero. Miren, Buenas una noches, cosa, licenciada. voy a hacer el examen a las 20 horas, estamos todos de acuerdo, ¿verdad? Porque ahora ya hay más alumnos. Sí, De acuerdo, perfecto. licenciada. Gracias por su Licenciada, consideración. confirmado. Parece bien esa hora. Va. Permítame un segundito, joven. Se me fueron, porque yo quería tomar asistencia. Bueno, pero no importa, mañana lo hacemos. Tome, Eh, licenciada. Todavía hay más de noches. 120 conectados. Va, les agradezco.